¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenido. Voy a presentarlos. Lucía Sirmi es economista, ¿cómo te va? Mandan. Federico Domínguez, Martín Goerlin es senador del PRO de Misiones. ¿Cómo están? Muy bien, ¿vos? ¿Qué pensás de lo que dijo Naidenov? Se usa para un fondo, para la sustentabilidad fiscal y se subejecuta infraestructura. A ver, no voy a hablar de un tema que no conozco en detalle, pero en términos generales yo creo que la infraestructura obviamente es muy importante y lo que vimos es que durante 80 años, especialmente en las últimas décadas, Argentina acumuló un atraso en su infraestructura muy serio en términos de rutas, trenes, puertos, aeropuertos, y que el Estado fracasó a la hora de llevar adelante esas obras. Entonces yo creo que se tienen que generar las condiciones para que las lleve adelante los privados. En algunos casos puede haber financiación pública mediante créditos o algún otro esquema de mercado, pero hay que eliminar esto de el Estado o construyendo y gestionando activos, que lo único que fue una maquinaria de corrupción con resultados totalmente desastrosos. Hasta que llega el privado, se licita y el privado hace obras, la vida continúa, las vías se siguen deteriorando, los vagones, los sistemas, hasta que se produce esa transición. ¿No debería haber una intervención y más si hay un préstamo otorgado a tal fin? A ver, de vuelta, no conozco el tema del crédito puntualmente, me gustaría conocer bien el tema para hablar específicamente, pero yo respecto a la cuestión de la infraestructura creo eso, ¿no? Bien. Que la tiene que ejecutar el privado y que pueda haber apoyo público mediante mecanismos de mercado. Martín, ¿cuál es tu posición? Martín es pro Misiones. Sí. Bueno, creo que la discusión de la infraestructura en la Argentina es un tema que hay que ponerlo sobre la mesa urgente. No solamente en este caso estamos hablando de cómo se movilizan millones de personas todos los días y la seguridad y con los antecedentes que tiene el sistema ferroviario argentino, sino también a un nivel de infraestructura a nivel país. Cuando hablamos de tener mayor productividad, también eso significa mejores rutas, mejores puertos, mejor logística, y yo creo que ese es el punto que está faltando poner sobre la mesa a partir de ahora para discutir en la Argentina, sin lugar a dudas. Ahí voy con Lucía. Nacho, ¿hay alguna previsión o algún impacto de esto que está saliendo a la luz, digamos, de fondos que tienen que estar destinados a obra vial y no? ¿Hay alguna respuesta o alguna voz oficial que hayas escuchado? Mira, el gobierno, el gobierno sigue repitiendo, sigue con la línea que mencionaba él recién, que es la infraestructura, claro, digamos, la infraestructura es algo de lo cual no se tiene que ocupar el Estado, tiene que ocuparse un privado. El problema que tiene este gobierno en particular y muchos otros gobiernos, pero este gobierno en particular, es que las inversiones, sobre todo en estos rubros, en el rubro de transporte, en el rubro de la salud, incluso en la construcción de rutas, etcétera, es que esos inversores privados no llegan, digamos, no hay. El gobierno ha querido privatizar algunas empresas públicas, no lo logra, no lo consigue, no hay privados interesados en gestionar este tipo de obras por ejemplo, en el caso de los trenes, es impensable que haya privatizaciones en el corto plazo en los trenes de pasajeros, sobre todo. Hubo algún intento y alguna gestión en los trenes de carga, pero en los trenes de pasajeros es bastante difícil que lleguen ahora. Así que el gobierno se va a tener que ocupar o va a tener que dar alguna respuesta para los meses que quedan todavía de gestión, ¿no? Hasta ahora no se movió para nada el gobierno en ese Lucía. Sí, yo creo que cualquiera que esté recorriendo las rutas del país está viendo los efectos de esa supuesta inversión del sector privado, que no termina de reemplazar para nada la subejecución del gasto público en el tema. Yo creo que el Estado tiene que mirar la eficiencia a largo plazo y hacer los números completos de algo que quizás en el corto parece un gasto, es una inversión para desarrollar el entramado productivo del país. Digamos todo, venían reventadas las rutas, ¿no? Digamos, sí, son 80 años de... Digo, especialmente las últimas décadas, el sistema quedó totalmente destruido. Digamos, ahora tenés gran parte del peronismo que se indigna por la cuestión de la ejecución de fondos, pero gobernaron durante los últimos 80 años y la infraestructura y los baches los conocemos una exageración, todos. La cuenta de los 80, pero también pero acá, ese mapa del país. Digo, y tampoco implica que el Estado no vaya a tener ninguna participación. Acá se licitaron 9.000 kilómetros de ruta. En algunos casos tenés garantías del Estado, podés tener préstamos, podés tener zonas del país que si no son rentables puede haber una tasa por mantenimiento. Hay diferentes esquemas que lo que permiten es que el privado haga el trabajo sin que el político tenga la discrecionalidad para robar. Estamos de acuerdo en que puede ser un objetivo ese. Lo que pasa es que no pasa en la velocidad necesaria
Y la gente tiene que viajar, vivir, los camiones, Totalmente. vienen, los pasajeros. Pero en 2 años no podés resolver 80 años de decadencia. Bueno, yo estoy de acuerdo. Ahí hay un préstamo de 400 millones, ¿cuánto se ejecutó? No. Pero es que ahí hay un tema, en el tema de la ejecución de la infraestructura que se va oxidando, se va quedando vieja. A ver, 2 años y medio sin inversión en las rutas en la Argentina es una tragedia. Realmente recuperar la infraestructura vial, comparto que hay rutas de muchos, no es un problema de este gobierno, sino de muchos gobiernos en la Argentina, pero siempre hubo mantenimientos parciales, pocos, muchos, con privados, con el Estado. Pero acá el que gobierna Milei hace 2 años y medio es que no hay un peso de inversión, sea con privado, sea con público, Vialidad Nacional. Yo voy a Misiones en la Ruta 14, es intransitable, realmente intransitable. Y la ruta del Mercosur. Exactamente, entonces, ni siquiera hay mantenimiento en los costados, en las banquinas, o sea, realmente es una emergencia. Y yo creo que estando los recursos, que son fondos específicos, estando en estas cuestiones, creo que más allá de sea el privado, yo comparto que tiene que ser el privado con unas PPP o con un esquema más eficiente, pero hay que hacerlo, hay que gestionarlo. El Estado, este gobierno se tiene que poner las pilas en ese sentido urgente, porque van a haber muchas tragedias lamentablemente, ¿no? Claro, porque además lo voy a poner en términos políticos mezquinos. Una tragedia como la de 11 para un gobierno es... Dios no lo permita, Exactamente. O sea, no tiene que... cruzando dedos, tocando madera, todo el mundo hace con su amuleto. Está claro lo que estamos diciendo. Está clarísimo, sí. Por eso el gobierno no solo por una cuestión de mezquindad, por supuesto por responsabilidad clara sobre la movilidad de las personas y la seguridad de la movilidad, pero aún en términos políticos, si ese es un incentivo para un gobierno, por lo menos apuntar a eso. Pero lo de que está, yo hago una punta de fondo, porque uno tiene acceso real. ¿Hay posibilidades de proteger el superávit o el equilibrio fiscal y para invertir mínimo al menos en mantenimiento, o no hay ni siquiera excedentes para mantenimiento de infraestructura? Pero ahora licitaste más de 9.000 kilómetros de ruta, el mantenimiento, algunas obras, digo, ahí vas a tener todas estas obras que se están pidiendo, y eso es bajo un esquema que te permite hacer las obras y que no te compromete los números fiscales. Ahora, cuando se habla de romper el equilibrio fiscal, que a veces suena un poco abstracto, porque uno dice, bueno, ¿qué le cuesta al gobierno en vez de tener un superávit financiero del 0,3, un déficit del 0,5? Implica tener déficit financiero con el historial de Argentina, que se te van a descontrolar variables monetarias, riesgo país y un montón de cuestiones que va a tener impacto en los índices de pobreza, que va a tener impacto en la inflación, que va a tener impacto en la demanda de dinero. Entonces, esa, si querés, hasta buena intención de poder hacer ciertas cosas que afectan el equilibrio fiscal termina en sufrimiento para los que menos tienen, que son los que sufren principalmente el impuesto inflacionario. Pero hay un momento de manta corta en donde alguien de bajos recursos dice, o me sube la inflación o me pasa algo en el tren. Es como... Perdés en los dos escenarios. Pero por eso te daba el ejemplo de la ruta, ¿no? de las licitaciones. Entiendo la complejidad. ¿Qué pensás? ¿Hay recursos? ¿Se puede hacer con este esquema de carencia, ¿no? De abundancia? ¿Se puede invertir? Yo creo que sí, porque la manta no es tan corta. El año pasado crecimos y tenemos una economía como a 2 velocidades, ¿no? Hay sectores que están creciendo y otros que no están creciendo, que justo son los que desarman empleo. Pero te digo esto, el gobierno está bajando la recaudación ahora, que es un problema para el gobierno, porque hay menos consumo, menos IVA que se paga, entre otros impuestos, menos recaudación. ¿Hay posibilidad de...? Yo creo que sí, de hecho, si uno recorre el gobierno de Milei, fue para atrás con algunos impuestos, se pueden repensar otros. El mundo está pensando esquemas impositivos nuevos porque se va a tender a concentrar todavía más la riqueza. Y hoy acá hablan de los trenes. ¿Qué estás pensando? Porque todo el mundo en casa, en el sillón, dijo, mira, piedra libre para una señorita que quiere poner impuestos. Mirá, ¿cuáles querés poner? Yo creo que tenés como que repensar impuestos. La vez pasada acá hablamos de algunos básicos, como que es, no sé, por ejemplo, aportes para los trabajadores de plataformas, cosas muy concretas que está haciendo España, Estados Unidos, la Unión Europea. Y creo que en la manta, al ser un poco más grande, cuando vos distribuís, invertís. Y no te digo, a mí también me interesa la eficiencia a largo plazo del Estado, me interesa también el resultado fiscal en una economía con la historia de Argentina, pero me parece que tenés que hacer la cuenta un poco más larga. Acá hablamos de trenes, pero en política alimentaria tienen el mismo grado de subejecución. Y esos chicos que vos no le estás dando comida hoy,
en el mediano plazo también te impactan en la Argentina. Pero digamos, si hay algo que este gobierno tuvo es sensibilidad social y invertir en los más chicos. La tarjeta a alimentar, desde que asumió este gobierno, subió fuertemente. Está 23 puntos porcentuales por abajo en términos reales de cuando asumió. No, de tarjeta alimentar la sí, tuvo un porque aumento entre las actualizaciones perdieron 23 puntos. Pero vos ves las partidas sociales, todo lo que es asistencia social, este gobierno lo subió a 26% fuertemente. de ejecución a y este es por eso que del tenés año. una baja de la pobreza que bajó del 54% a estar en la zona del 28, 29%. ¿Y por qué hay 5 millones de morosos si esa es la situación? Eso es una cuestión diferente. El año pasado el gobierno, frente a una importante caída de la demanda de dinero durante el periodo electoral, porque cuando la oposición intenta romper el orden fiscal en el Congreso y después de la elección de la Provincia de Buenos Aires cae la demanda de pesos. Frente a esa situación el gobierno tiene que elegir dos caminos: o convalidar un exceso de pesos que hubiera sido inflacionario, mucho más inflacionario y hubiera aumentado fuertemente la pobreza, o absorber pesos, lo que tuvo un impacto en la tasa de interés y impactó en la actividad. Pero vos estás suponiendo que son económica. los mismos endeudados que solo le subió la tasa de interés, pero no es solo eso, hay más endeudados que La antes. pobreza bajó y eso es un dato objetivo y habla de una mejora sustantiva que tenés en la calidad de vida de la gente. La morosidad también... ¿Por qué eso no se ve en el consumo? El consumo privado en los números del PBI está en el máximo de la serie histórica. Hay 30.000 empresas menos, están cerrando y hay Ahí me estás contando como 17.000, 18.000 empresas unipersonales en esos números de cierre de empresas. Entonces, sí, digamos, es un si uno indicador. ve los números... Si uno no ve nuevos puestos de trabajo, la tasa de inversión está más o menos en el mismo porcentaje que antes, o sea que en términos agregados tampoco creció. En principio, yo te pregunto, a 33 meses de gestión o más, ¿cuántos? ¿Qué indicador de la economía real me está reflejando una mejora? Primero el número de pobreza. Indiscutible, tenés una baja Hay que ver de qué pasa este 25 semestre. puntos. 25 puntos abajo de la pobreza. Consumo privado en el PBI está en el máximo de la serie histórica. Exportaciones están en récord histórico. RIGI, tenés proyectos presentados por 200.000 millones de dólares. Y sobre todo que cada paso que se da para adelante durante este gobierno, por ejemplo, el año pasado el PBI creció 4,4, este año está creciendo. EMA de tendencia a ciclo lleva 26 meses consecutivos de crecimiento. Es sobre bases firmes. Lo estás haciendo con superávit fiscal, o sea, sin endeudar a las futuras generaciones. Bajaste la deuda consolidada, capitalizaste el Banco Central y estás, sobre todo esto, estás dejando de hipotecar el futuro, no estás controlando precios. Supongamos que todo es así, Sí. que vos decís la economía real. Entonces hay recursos para darse vuelta e invertir en el tren de San Martín y en la política alimentaria. Perfecto. La política alimentaria se invierte y por otro lado les está dando números. Se licitaron más de 9.000 kilómetros de ruta. El Progresar, que está en 30.000 pesos, debería estar en 80.000. Había 1.800.000 chicos que lo cobraban, ahora hay 900.000, la mitad. Es sorprendente entonces cómo bajó la pobreza, no lo entiendo. Hay que verlos de vuelta, hay que ver los números de este semestre. Bien, como ahí vamos a dar vueltas en la rotonda argumental, yo les digo, esperen, bajen, tomen agua de los autos. Martín, te quiero preguntar esto. Mientras tanto en Ciudad Gótica, ¿el PRO quiere o acepta eliminación o suspensión de PASO? ¿Las PASO? A ver, nosotros dimos esa discusión en el partido, en la mesa ejecutiva, y la decisión era mantener las pasos. Sí, dar la discusión, que está ahora en el Senado, discutir la ley, por ahí modernizarla, cambiar algunos aspectos, pero en principio la decisión fue de mantener las pasos. Esa fue la decisión que se ha tomado la última vez que hemos hablado, sí. Pero digamos, hemos tomado, por ejemplo, Macri, que ahora están negociando, Santilli, Ritondo, ¿van a sostener ante Karina Milei, por ejemplo, que no se tocan las PASO? No lo sé cuando llegue el momento de la negociación definitiva, pero la última discusión que tuvimos en la mesa fue de mantener y abrir la discusión, sí, para modernizar las PASO, mejorarla, cambiarla. Hay muchos aspectos dentro de la reforma que mandó el gobierno que se puede discutir. Nacho, ¿en qué están? Porque hoy hubo una mesa política y no se habla de esto. La oposición, desde el peronismo hasta el radicalismo, incluso a amplios sectores del PRO, tengo entendido que también tiene alguna diferencia interna en el PRO, sí. Están todos pidiendo que las PASO se mantengan. El gobierno quiere eliminarlas y también cambiar la forma de financiamiento de la política. Eso es una discusión que involucra a todos los actores de la política. Los políticos hay pocas ocasiones en donde se juegan la de ellos, digamos. Esta es una. Una pregunta, si hay PASO, hay candidato. ¿Hernán Lacunza sería un candidato de PRO? ¿Hay consenso para eso? Puede ser. Creo que Hernán está caminando, tiene la intención. Mauricio lo ha alentado. Creo que Mauricio en eso siempre ha alentado que nueva gente
se presente, vaya para adelante. Y Hernán ha manifestado, y es una excelente persona, un buen representante del PRO, pero igual falta muchísimo para una definición de este tipo. Realmente falta mucho. Yo creo que esa discusión se va a dar sobre fin de año, el año que viene. Mientras tanto, el PRO lo que tiene que hacer, lo que estamos haciendo, es consolidando lo nuestro en todo el país. Yo hago lo mismo en mi provincia. Y hay mucha gente de todo el país que piensa de esta manera, que el PRO tiene que tener un candidato propio, que tiene que mantener su identidad y que tiene que armar otra opción frente a Milei. Pero bueno, es una discusión que se zanjará dentro del partido más adelante, ¿no? Bueno, gracias por haber venido. Voy a ir a una tanda ahora mismo.